Un saludo a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre análisis dimensional y espero que este ejercicio que vamos a realizar les sea muy útil y que ustedes puedan entender algunos conceptos que son bien básicos en el análisis dimensional. Veamos entonces el ejercicio. En la siguiente fórmula física tenemos que calcular B, C y D. Y cuando hablamos de o por qué razón están B, C y D en corchetes, es porque vamos a encontrar las dimensiones que tiene cada uno de ellos. ¿Cuál es la fórmula física? BF es igual a 3V al cubo AFC entre el seno del ángulo DAC menos V. Ok, en donde V está involucrado en ambos miembros del lado derecho de la ecuación, significa la velocidad, F la fuerza y A la aceleración. Entonces, tenemos que encontrar o calcular las dimensiones que tienen nuestras incógnitas, que en este caso va a ser B, C y D. Pero antes de eso, quiero que ustedes tengan en cuenta el principio de homogeneidad. Cuando hablamos del principio de homogeneidad es que cuando los miembros de una ecuación realizan una operación de suma o de resta, esto quiere decir que dimensionalmente todos esos tienen la igualdad de dimensiones. Por ejemplo, en este caso, por principio de homogeneidad, y ya lo voy a plantear, este valor que ustedes ven acá, el que estoy señalando y encerrándolo en un círculo imaginario en este momento, va a ser dimensionalmente igual a este segundo miembro de la ecuación que está solo. Dimensionalmente hablando. Entonces ese es el principio de homogeneidad. También todos los números son adimensionales. Si ustedes se fijan, hay un 3 involucrado en uno de los miembros o en el primer miembro del lado derecho de la ecuación. También el ángulo y la razón trigonométrica siempre va a ser igual a la unidad. Sabiendo esto, procedamos entonces a desarrollar. Primero apliquemos el principio de homogeneidad. Por principio de homogeneidad tenemos que BF, dimensionalmente hablando, es igual a tres veces la velocidad al cubo AFC entre el seno del ángulo DAC. Y esto es igual dimensionalmente hablando, ¿verdad? A B. Principio de homogeneidad. Entonces, gracias al principio de homogeneidad, nosotros vamos a poder encontrar los factores que están ahí, o algunos de los factores. Ahora vamos a aplicar, en el caso 1, ¿verdad? Que sería el principio de homogeneidad. Y ahora vamos a aplicar la nota número 3 que pusimos acá. Y decíamos que el ángulo y la razón trigonométrica va a ser siempre igual a la unidad. Por lo tanto, el ángulo que tenemos en este caso va a ser igual a la unidad. Entonces tenemos dos ecuaciones planteadas, una por principio de homogeneidad y otro gracias a la igualación a la unidad del ángulo. Muy bien. Gracias a esto se nos facilita entonces poder desarrollarlo. Si yo quiero, por ejemplo, encontrar el coeficiente B o las dimensiones de B, fíjense que gracias al principio de homogeneidad yo puedo tomar de la ecuación 1 lo siguiente. Como B y F son iguales en ambos casos, esto puede igualarse también a esta manera.
Teniéndolo de esta manera, si yo hago el despeje para la incógnita que necesito encontrar, o las unidades que deben de tener B, me queda entonces como resultado que va a ser una operación de B entre F. Ahora bien, como ya conocemos las unidades de B y ya conocemos las unidades de F, fácilmente podemos encontrar o sustituir en este caso para conocer las unidades de B. Sustituyo. ¿Cuáles son las dimensiones que tiene la velocidad? Tienen dimensiones de longitud y de tiempo a la menos 1. Esas son las dimensiones de la velocidad. ¿Cuáles son las dimensiones que tiene en este caso la fuerza? La fuerza tiene dimensiones de masa, longitud y tiempo a la menos 2. Yo quiero que se fijen por favor en lo que voy a hacer. Todos los exponentes que están negativos los voy a hacer positivos. Y esto es bien fácil. Para hacerlos positivos, verificamos dónde se encuentra. Si se encuentra en el denominador y tiene un exponente negativo, entonces lo subo al numerador y el signo va a cambiar. Lo mismo va a pasar a aquel que esté con el... Si se encuentra en el numerador y se encuentra negativo, lo voy a pasar al denominador y este va a cambiar su signo y se va a volver positivo. Y si ustedes notan, el tiempo en ambos casos los tengo negativos. Por lo tanto, este tiempo que está en la menos 2 lo voy a pasar al numerador. Este que está en el denominador lo paso al numerador y me va a cambiar el signo del exponente. Y este tiempo que está en el numerador con un exponente a la menos 1 lo voy a pasar al denominador y me va a cambiar el signo. De tal manera que reordenando la ecuación, esto va a ser igual a lo siguiente. La longitud no cambia, el tiempo dijimos sí va a cambiar, ¿verdad? El tiempo al cuadrado, este que estaba negativo pasó a ser positivo. La masa que está en el denominador no cambia, la longitud tampoco. Y este tiempo que estaba negativo a la menos 1 lo coloqué como el denominador. Y como el 1, ¿verdad?, no se coloca, entonces lo dejo indicado como T. Ahora voy a hacer las respectivas eliminaciones. Elimino L en el numerador con L. ¿Por qué razón lo elimino? Recuérdense que L entre L me va a dar la unidad o me va a dar el valor de 1. Ahora este cuadrado se va a eliminar con T. Por lo tanto, las dimensiones que va a tener el valor de B, y lo voy a colocar en esta parte de acá, las dimensiones que tiene B van a ser de tiempo entre masa. O lo pueden dejar ordenado también de esta manera. Masa a la menos 1. Ya dijimos, ¿verdad?, que este puede subir al numerador multiplicado por el tiempo. Y ya tenemos entonces las dimensiones de B que nos van a ser útil para poder encontrar las otras dimensiones que nos hacen falta. Ya que encontramos B, las dimensiones de B, ahora dediquémonos a encontrar la dimensión de D. ¿Cómo lo voy a encontrar? Vuelvo a tomar la ecuación 1. Recuérdense que para encontrar B, tomé del principio de homogeneidad, tomé el primer factor y el último. BF es igual a V. Ahora lo que voy a hacer es tomar BF es igual a 3V al cubo AFC entre el seno del ángulo DAC, que lo he colocado en esta parte. Aquí lo he replanteado. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que un número, como es adimensional, le vamos a colocar la unidad. Recuérdense que el seno o toda función trigonométrica también se iguala a la unidad. Por lo tanto,
Reestructurando la ecuación me queda BF es igual a B al cubo, FAC. Ojo que he puesto AC en negrita. ¿Por qué razón? Porque me va a servir cuando tome la ecuación 2. Cuando toma la ecuación 2, acuérdense que el ángulo yo lo igualé a la unidad. Entonces, a partir de esto, yo hago el despeje. Miren, AC y me queda igual a 1 sobre D. Por lo tanto, este factor que encontraba aquí de la ecuación 2 lo voy a sustituir en la ecuación 1 o en esta que tengo en ese momento. Sustituyendo la ecuación me queda entonces BF es igual a V al cubo, F, ya no voy a colocar AC, sino que su equivalente que sería 1 sobre D. Ahora fíjense que D, como es lo que yo necesito encontrar, este D va a pasar al otro lado del igual, como está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y este factor que está acá va a pasar a dividir. Entonces me queda reestructurar la ecuación D igual a B al cubo F entre BF. Miren qué es lo que sucede acá. Las F se descartan en ese caso y me queda entonces indicado que D es igual a B al cubo sobre B. Ahora vamos a sustituir, porque ya sabemos las dimensiones de B y las dimensiones que tiene, perdón, las dimensiones de V y las dimensiones de B. Como D es igual a la velocidad al cubo entre B, sustituyo por sus dimensiones. Veamos qué dimensiones tiene la velocidad, LT a la menos 1, pero este está elevado al cubo. Y B tiene dimensiones de m a la menos 1, t. Ahora fíjense lo que hago es multiplicar el exponente que está fuera del corchete por cada uno de los exponentes que tiene cada una de las dimensiones. En este caso sería el exponente 1 que tiene L multiplica por 3. Por lo tanto, L se convertiría en L al cubo, porque 1 por 3 es 3. Y T, porque está a la menos 1, y todo número multiplicado por un número negativo da negativo, y por 1 siempre va a ser el mismo número. Por lo tanto, T es menos 3. M a la menos 1, T. El valor de B no se ha afectado. Ahora, como les mencionaba hace un momento, los valores que están negativos los voy a convertir a positivos. ¿Cómo se hace? El que está denominador pasa a ser numerador y el signo le cambia, ¿verdad? Y el t que está negativo pasa a, en el caso del numerador, pasa al denominador y le cambia el signo. Reestructurándolo, tengo, como m está a la menos 1, al pasar al numerador, pasa con el signo positivo. L al cubo siempre se mantiene en el numerador, pero este t, que está negativo en el numerador, va a pasar a ser positivo en el denominador. Aquí voy a hacer una corrección. Voy a hacer una corrección y lo voy a desarrollar. Entonces este t que está a la menos 3 pasa a ser al cubo. Por lo tanto, aquí tengo una multiplicación de exponentes que tienen la misma base. Y decimos que se deja la misma base y se suman los exponentes. 1 más 3 da 4. Por lo tanto, t tiene un exponente elevado a la menos 4. Ahora, perdón, a la 4 en este caso, en el denominador. Ahora lo quiero dejar todo de forma lineal, entonces subo el t y el exponente a la menos 4 va a ser negativo. Por lo tanto, el valor que vamos a tener en este caso va a ser a la menos 4. Ya tenemos entonces b, m a la menos 1t, y ya tenemos d, m por l al cubo, t a la menos 4, elevado a la menos 4. Ahora solo nos hace falta encontrar c, y lo vamos a encontrar gracias a la ecuación 2. Y para concluir, entonces, vamos a utilizar la ecuación 2. La ecuación 2, que es el ángulo DAC igualado a la unidad, nos permite encontrar las dimensiones de
C. ¿Por qué razón? Porque ya encontramos la dimensión de D y A, que es la aceleración. Despejada C, sustituimos las dimensiones. Para D, ml al cubo t a la menos 4 por la aceleración, en este caso es lt a la menos 2. Y opero aquellas bases que son iguales, ¿verdad? M, que es única, L, que tiene un exponente 3 y un exponente 1, estos se suman, T, que tiene un exponente menos 4 y menos 2, estos se van a operar también. Por lo tanto, puedo concluir que al hacer la operación me queda 3 más 1, M, ¿verdad? Que lo bajo únicamente, L, que al sumarlo 3 más 1 me da 4, y T, que al sumar esta operación de menos 4 menos 2 me da menos 6. Por lo tanto, las dimensiones de C, al dejarlo de forma lineal, me queda que M, lo tengo que subir al numerador, ¿verdad? Por lo tanto, me va a cambiar el signo del exponente. Es a la menos 1, L es a la menos 4 y T a la menos 6. Y ahora, en conclusión, tengo que las dimensiones de B es M a la menos 1T. Las dimensiones de C, M a la menos 1, L a la menos 4, T a la 6. Las dimensiones de D son M por L al cubo por T elevado a la menos 4. Espero que haya sido claro en este video y que les pueda ser de mucha utilidad al momento de estudiar. Así que, bueno, está el video ya listo para que ustedes puedan verlo. Cualquier comentario que tengan ustedes, por favor, hacerlos en la página y invitarles, ¿verdad?, a que puedan compartir el video para que otros también puedan tener el conocimiento de análisis dimensional. Nos vemos la próxima.